Saludos, mi gente, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres amante de Disney y de Halloween, este video es para ti. Hoy te traemos la guía definitiva para disfrutar al máximo de Mickey's Not So Scary Halloween Party en Magic Kingdom. Desde los mejores tips para evitar las multitudes hasta cómo sacar al máximo shows, el desfile y claro, los dulces. Así que ponte cómodo porque estamos a punto de sumergirnos en una noche mágica llena de sustos, personajes especiales y experiencias únicas que solo Disney puede ofrecer. Comencemos. Mickey's Not So Scary Halloween Party es un evento especial en Magic Kingdom que ofrece una mezcla de diversión y sustos para todas las edades. Aquí tienes guía detallada para que la disfrutes al máximo. Lo primero que tienes que saber es comprar las entradas y la planificación. Comprar los boletos con anticipación, ya que este evento es muy popular y los boletos suelen agotarse, así que asegúrate de comprarlos lo antes posible. A la fecha de este video ya todos los boletos para el mes de agosto estaban agotados. Septiembre iba en camino, inclusive octubre, el 31 había sido vendido. Selecciona la fecha en la que quieres ir y si es posible elige una noche entre semanas para evitar más multitudes. Las noches cercanas a el día de Halloween suelen estar más concurridas y más gente va a visitar el parque. Nuevamente y como siempre recomendamos, descarga la aplicación de My Disney Experience si es que no la tienes, ya que en esta aplicación tendrás los mapas, el tiempo de espera, las ubicaciones y otros detalles importantes del evento. Y nuestro primer tip, llegada al parque. Llega temprano. Aunque el evento comienza oficialmente a las 7 de la noche, puedes ingresar al parque desde las 4 p.m. con tu boleto de la fiesta o actividad. Esto te permitirá disfrutar de algunas atracciones antes de que comience la fiesta. Aprovechar la entrada, la hora, entre 4 a 7, ve la mercancía. Móntate en algunos rides cuyos tiempos de espera pueden ser 5, 15 minutos. Ten una buena cena y disfruta de ver aquello en el parque que se puede ver durante un día regular. Puedes vestirte, disfrazarte, siempre y cuando sigas las restricciones o las instrucciones de Disney. Eso lo puedes ver en la página. Y obviamente considera el clima, ya que en la Florida puede ser uno muy caluroso e inclusive uno muy lluvioso. Nuestro segundo tip es que planifiques las actividades. El Mickey's Not So Scary Halloween Party puede dividirse en varias categorías. Tendrás personajes, tienes atracciones, tienes el trick or treat y tienes los shows o el entretenimiento. Así que prioriza las atracciones que tengan transformaciones especiales como lo son el Mad Tea Party o el Space Mountain, y verifica que estos tengan temas especiales, ya que mucha gente los puede visitar. Encuentra personajes especiales. Durante la fiesta hay personajes raros y solo disponibles en este evento. En especial Jack y Sally, que no salen en otras fechas, no los puedes ver. Mickey, Minnie y el resto de la ganga tendrán disfraces especiales, ropa que solo utilizarán durante el evento, y otros personajes como villanos, Winnie the Pooh y más aún. Asiste a los desfiles y a los shows. Mickey's Boo to You Halloween Parade es un desfile increíble y este se da 2 veces en la noche, a las 8:15 de la noche y a las 11:15 de la noche. Un detalle que tienes que saber es que mucha gente empieza a hacer fila o a buscar un lugar para ver los shows y el parade hasta media hora y 45 minutos antes. Y el segundo detallito es que el jinete sin cabeza suele correr antes de la parada, usualmente 5 a 10 minutos antes. Así que si llegas a las 8:15
justamente es posible que no lo veas pasar. El Hocus Pocus Villain Spectacular es un show en vivo frente al castillo de Cenicienta con las hermanas Sanderson de la película Hocus Pocus, y este se presenta varias veces en la noche. Así que tienes más de una alternativa para el show. Puedes inclusive dejarlo hasta el final, ya que el último show es a las 12. Puedes ver los horarios en el mapa. Y por último, el Halloween Fireworks, o mejor conocido como Disney Not So Spooky Spectacular, y ese es el espectáculo de fuegos artificiales. Es una experiencia mágica con proyecciones en el castillo, temas de Halloween, inclusive el propio Jack de Nightmare Before Christmas y hace una aparición. Y este solo se da una vez en la noche a las 10 p.m. Así que recomendación, llega por lo menos 30 minutos antes para que tengas un buen spot y puedas disfrutarlo. Otra de las actividades que podrás realizar en el Mickey's Not So Scary es Trick or Treating, donde habrán ubicaciones para recoger dulces, chocolates, caramelos. Estos están ubicados en el mapa y en general son 15. Y un detallito que quizás no conozcas, puedes tricortear más de una vez. Pregúntame cómo lo sé. Puedes determinar si vas a tricortear temprano, entre actividades o tarde. Y así maximizar tu recorrido. Por ejemplo, nosotros entramos a las 4:05 de la tarde al parque. Ya teníamos nuestras bandas y nuestro primer caramelo. Sacamos la mercancía exclusiva del parque, fuimos y la visitamos, porque a pesar de que hay una línea, sí se mueve, pero tendrás que hacer un poco de fila. Compra esos souvenirs, adelántalos, sácalos del medio. Luego nos fuimos a las alfombras voladoras de Aladino, cuya espera eran 5 minutos, literal un walk-on. Nos montamos, pasamos de Aladino a Piratas del Caribe con un tiempo de espera de 15 minutos. Y así pudimos hacer varias actividades antes de la fecha de comienzo del evento. Nos montamos inclusive en Big Thunder Mountain y ya a las 6:30 nos dimos cuenta que uno de los carritos cercano a Tiana ya estaba vendiendo sus postrecitos de Halloween. Así que pudimos aprovechar el tiempo y hacer más cosas y actividades antes de inclusive comenzar. Otra de las actividades que logramos hacer fue subirnos al Haunted Mansion antes de las 7. Esta no tiene un cambio de tema, pero sí encontrarás personajes espeluznantes en la línea e inclusive en la entrada, pero eso lo puedes ver luego. Nuevamente, otra de las actividades que podrás realizar es la fotografía y los recuerdos. Aprovecha si tienes el Photopass, tómate todas las fotos. Hay cabinas de foto, están los Photopass, fotógrafos que te tomarán fotos con temas increíbles y te podrás llevar muchos recuerdos. Planifica la comida y la bebida temática que quieres ver. Disney siempre emite una guía adelantada, te la dejamos aquí en la descripción, cual podrás ver qué plato, qué snack o qué dulce se venderá en qué puesto, y así puedes preparar tu ruta a seguir durante el evento y saber dónde podrás comprar qué refrigerio el cual quieras aprovechar y deleitarte. Nuevamente, la estrategia es aprovechar las primeras horas, ya que
hay una entrada y hay una salida de personas. Usualmente entre 4 a 6 mucha gente está saliendo del parque y la gente como tú que va al Mickey's Not So Scary está entrando. Y sí, los tiempos de espera son menores, así que nuestra recomendación siempre es llegar temprano y maximizar esas 3 horas antes del evento. Un detalle que nosotros sugerimos y recomendamos es que si tienes un grupo grande, se dividan. Por ejemplo, mientras una persona hizo la fila, la línea y guardó el puesto para el desfile, cual estábamos localizados en Liberty Square, el resto del grupo se fue a tricortear. No hay problema, llévese la bolsa de ese integrante de su grupo y le darán sus caramelitos. Otro detalle es comprar esos souvenirs que solo se venden a las 7 de la noche, como por ejemplo el famoso Popcorn Bucket, que siempre es exclusivo de cada festividad. Aquí nuevamente, mientras un integrante compraba el Popcorn Bucket, el resto de los integrantes se fueron a tricortear y así maximizan el tiempo y no se pierde mucho. Mickey's Not So Scary es un evento para toda la familia y a pesar de que son 5 horas hay muchas cosas para hacer. La recomendación nuevamente es determinar cuál es su prioridad. Montarte en atracciones, tricortear, ver personajes o ver los shows, para que así puedas preparar tu plan de ataque y determinar qué vas a hacer. Siempre ten pendiente que la espera en promedio para los personajes es de 45 minutos aproximadamente. El tiempo puede subir al inicio del evento o puede disminuir al final del evento. Considéralo. Si sales de los shows o entretenimientos temprano, tienes más tiempo luego. O si haces el trick or treat primero, tienes más tiempo al final para ver los shows. Trata de que puedas tener una ruta a la cual vas a seguir para evitar estar yendo de un punto al otro lado del parque. Nosotros en este día comenzamos por Frontierland y fuimos aprovechando lo que pudimos. Como les comentaba anteriormente, Aladino, Piratas del Caribe, Big Thunder Mountain, y a pesar de que no nos subimos en Tiana, no hubo problema, pero tenía una espera de 50 minutos, así que preferimos tricortear y disfrutar de otras atracciones con tiempos menores. Una de las cosas que vimos este año fue que entrando a tricortear en una de las estaciones pudimos ver villanas de Disney saludándote e interactuando contigo. Una idea increíble para Disney. Aplausos. Así que aquí lo tienes. Esta es nuestra guía de cómo nosotros realizamos el evento para maximizar, basado en nuestras prioridades, el evento de Mickey's Not So Scary Halloween Party. Y así concluimos nuestra guía para Mickey's Not So Scary Halloween Party. Esperamos que estos consejos te ayuden a tener una noche increíble en Magic Kingdom. No olvides darnos like, comentar y suscribirse al canal para más contenido sobre Disney y activa la campanita para no perderte de ninguno de nuestros próximos videos. Déjanos saber en los comentarios cuál es tu parte favorita de este evento y qué es lo más que esperas ver. Gracias por acompañarnos y como siempre nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima y que tengas una noche espantosamente mágica.